Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Más estamos aquí en el lugar y momento indicado para desarrollar nuestras habilidades y competencias. Aprovecha el día de hoy y estas oportunidades que te trae. Soy tu maestra Santa Méndez y esta es tu clase de lengua española. Anteriormente, iniciamos el tema de la infografía y en nuestros contenidos pudimos observar que resultan útiles y aportan valor.
haciendo cualquier información más comprensible y llamativa. Recuerda ir pensando en un proyecto final que consistirá en la elaboración de una infografía sobre una temática de impacto local y mundial. Antes de empezar formalmente, responde las siguientes preguntas. ¿Sabes qué es una infografía? ¿En cuáles tipos de textos se puede utilizar la infografía? ¿Has utilizado la infografía en algún ensayo? ¿Sobre qué tema la usaste? ¿Crees que la infografía ayuda para la comprensión de un texto o tema en general? ¿Por qué? Ya sabemos que la infografía aporta datos esenciales, porcentajes, tendencias y estadísticas, y lo hacen de una manera ligera y entretenida. Tienen como función sintetizar información, facilitar la comprensión de información compleja, ayudar al lector a construir la información de forma inmediata, otorgar variedad a la diagramación del texto en el que se insertan, que contienen titular, texto, cuerpo, fuente, créditos. Gracias a una buena infografía se puede incrementar en gran medida el tráfico de una página o sitio web. Responde a partir de la infografía siguiente. ¿De qué trata la infografía de la Organización Mundial de la Salud? ¿Puedes identificar el tema? Escríbelo. ¿Cuál crees que es la intención de esa infografía? Justifica tu respuesta. ¿Cuál es el mensaje central? ¿Existe en tu sector un problema similar al que se plantea en la infografía? Descríbelo. ¿En qué se diferencia este tipo de texto de otros? ¿Podemos cambiar nuestro medio ambiente? ¿En qué colaborarías? Vas a producir tu propia infografía. Piensa que antes de realizarla debes tener claro qué quieres contar, de qué forma, con qué estilo, qué datos vas a incluir y a quién vas a dirigirte. ¿Qué hacer para planificar mi infografía? La planificación es la clave a la hora de hacer una infografía de forma fácil y creativa. Aquí hay 4 puntos que debemos tener en cuenta. Tema, contenidos, diseño, equilibrio visual y espacios e interactividad y difusión. Existen 3 tipos de infografías: estáticas, animadas e interactivas. Infografías estáticas. Cuando la infografía es apenas una imagen estática, se vuelve más desafiante al hecho de expresar y definir la información. Los datos requieren ser bien organizados y generalmente existe bastante información textual en las infografías estáticas. A pesar de que son las infografías más fáciles de encontrar, no significa que su ejecución sea menos laboriosa. Infografías animadas. Es un recurso muy utilizado. En ellas, por la movilidad, la información puede ser mejor dividida y organizada. Infografías interactivas. Este tipo de infografía también exige un nivel técnico avanzado, ya que implican, además de animaciones, conocimiento de programación. Infografía publicitaria. Muestra las ventajas de un producto, sus utilidades, valor añadido, descuentos y tipología. Infografía jerárquica. Se trata de un mero gráfico con niveles. Infografía estadística. Resumen o vista general
de datos con uno o más gráficos, tablas o listas. Infografía corporativa. Contiene elementos de imagen corporativa, colores distintivos, valores y elementos empresariales. Infografía con nubes de palabras. Grupos de palabras para mostrar las asociaciones entre las palabras y el concepto. Infografía de proceso. Muestra un proceso lineal o de ramificación como una forma de enseñar el funcionamiento de un objeto o diagrama de flujo que muestra las opciones en un proceso de decisión. Infografía de contraste. Ilustra semejanzas o diferencias notables. Infografía basada en la investigación. Es similar a la infografía estadística, pero basada en la investigación. Se puede utilizar para comparar elementos diferentes con conjuntos populares de datos. Infografía interactiva. Les da a los espectadores el control para modificar los elementos y está basado principalmente en usos web. Infografía informativa. Funciona como un cartel, pero añade información y guiños a la interactividad. Cuando tenemos una historia que contar, lo demás es un poco más fácil, pero no debemos subestimar las dificultades de contarla de la manera más adecuada. Hay algunos elementos identificativos que no deben faltar. Si con tus infografías estás buscando hacer promoción o desarrollar la imagen de tu marca personal, debes tener bien controlados todos los elementos que no han de faltar. Entre ellos están los siguientes. Logotipo o firma. El usuario digital es cada vez más curioso, por lo que hacerle saber quién es el autor del contenido infográfico, lejos de resultarte un autobombo, le resultará un dato de confianza. Además, en el caso de marcas ya desarrolladas, incluir esos distintivos influye directamente en la percepción del receptor. Iconos e imágenes. Los elementos visuales que acompañan a los textos son responsables en buena parte de cómo estos son interpretados. Por ello, debes elegirlos correctamente siguiendo una línea de estilo coherente con tu marca. Tipografía. Todo diseñador sabe que un tipo de letra determinado transmite unas determinadas sensaciones y valores. Algunos transmiten seriedad, otros aportan juventud y naturalidad, otros comunican un talante divertido y algunas incluso dan miedo. Elegir la que más conviene a tus diseños es la clave. Colores. Las diferentes tonalidades y contrastes aplicados a tu diseño, además de llevar consigo una significación, puede poner en riesgo la legibilidad de los textos. En este sentido, no deben elegirse más de 2 o 3 colores diferentes, todos dentro de un mismo tono, generalmente pálidos o pastel, evitando los contrastes extremos y colores chillones. Gráficos, diagramas y tablas. Junto a la iconografía e ilustraciones, los gráficos tienen un impacto visual muy práctico a la hora de exponer datos numéricos e información estadísticas. Principales aliados de las infografías y que te harán destacar por tus infografías profesionales. Hemos trabajado muchas informaciones, por eso creemos que estás listo para producir tu propia infografía. Mientras recreas en tu mente la imagen de qué quieres mostrar, debes conocer también cuáles son los tipos de lenguajes a utilizar. Lenguaje verbal. Utilizamos el lenguaje verbal cuando la representación gráfica de uno de los puntos de la infografía se vuelve muy compleja o simplemente menos eficiente. Al utilizar ese lenguaje, evita los textos extensos. En las infografías, los textos tienen la función de auxiliar la comprensión y no la de dar el mensaje completo.
De ser así, no sería una infografía, sino una página de un libro con figuras. Lenguaje esquemático. En esta categoría podemos encontrar elementos que representan conceptos abstractos tales como las flechas que indican direcciones, elementos que indican movimiento como líneas usadas para indicar que un objeto se está moviendo, como en el ejemplo siguiente. Lenguaje esquemático. También entran en esta categoría elementos como gráficos, tablas, diagramas, líneas, etc. Lenguaje pictórico. El lenguaje pictórico abarca representaciones más literales de objetos concretos del mundo físico. Pueden ser representaciones fotográficas y realistas, pero también pueden ser representaciones ilustrativas bien sintéticas e icónicas. Si quieres aprender más acerca de cómo trabajar tu infografía, puedes buscar videos tutoriales disponibles en YouTube. Piensa que antes de realizar la infografía, debes tener claro qué quieres contar, de qué forma, con qué estilo, qué datos vas a incluir y a quién vas a dirigirte. Una vez tengas tu producción en manos, realiza tu autoevaluación o permite que otros puedan evaluarte con esta rúbrica. Rúbrica para evaluar infografías. Categoría: muy bueno, bueno, debe mejorar. Título: la infografía tiene un título creativo que describe precisamente el material y es fácil de localizar. Exposición de ideas centrales. La infografía muestra todas las funciones del tutor. Muestra gran capacidad de síntesis de cada una de esas funciones. Texto e imágenes claramente relacionados. Legibilidad. La apariencia total de la infografía es agradable y fácil de leer. Organización de la información. Establece de manera organizada y progresiva las funciones del tutor. Aprovecha adecuadamente los espacios, sugiriendo la estructura. Uso de imágenes y colores. Utiliza imágenes para representar las ideas o hechos principales. El uso de colores contribuye a asociar y enfatizar las ideas. Redacción y ortografía. No hay faltas de ortografía ni errores de puntuación tipográficos o gramaticales. Enlaces, referencias y derechos. Utiliza varias o muchas referencias correctas, bien enlazadas y respetando los derechos de autor. Creatividad. El trabajo es extraordinariamente creativo. Presenta un gran número de ideas novedosas. Explora y explota esas habilidades y talentos que hay en ti. Anímate a crear un producto llamativo y que cumpla con la función de comunicar fielmente tus ideas. Que todos sepan lo que quieres comunicar e impactes con tus palabras. El proceso de elaboración puede ir así. Foco, investigación, selección, redacción, revisión y corrección. Borrador, ejecución, divulgación y conversión. Recuerda la función, la estructura y la intención comunicativa de una infografía y haz las mejoras necesarias según la rúbrica que ya trabajamos. Si tienes dudas, ya sabes qué hacer y también puedes volver a ver estas clases por los canales correspondientes. Así me despido en el día de hoy, confiada en que nos volveremos a encontrar.
y aprovecharemos la oportunidad que el cielo nos otorga para escalar cada día un peldaño en nuestro crecimiento personal y académico. Dios te bendiga. Hola, mi querido estudiante de sexto de secundaria. Bienvenido a nuestra clase de física. Soy tu profesora, Sonia García. Gracias por acompañarnos hoy. Recuerda el uso de mascarillas y el distanciamiento físico para continuar preservando la salud. Vacúnate, ya es hora. Te invito a seguir nuestras clases por radio y televisión de lunes a viernes en tu horario acostumbrado o por nuestro canal de YouTube. En nuestra clase de hoy trabajaremos el tema de la radioactividad y para esto debemos lograr describir de forma apropiada algunos materiales radiactivos y equipos generadores de la radiación ionizante con sus aplicaciones en la salud. Colócate en tu espacio de trabajo y reúne los siguientes materiales para iniciar nuestra clase de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla . En nuestra clase anterior estudiamos las partículas elementales del protón y el neutrón y sus interacciones. Ahora presta mucha atención al siguiente video para iniciar nuestra clase de hoy acerca de la radioactividad. El cuerpo humano está expuesto a la radiación constantemente, ya sea por el sol, el microondas en tu cocina, el teléfono en tu bolsillo o la televisión en tu sala. Todo emite un cierto grado de radiación, pero todavía no se preocupen. Nuestro planeta está siendo bombardeado constantemente por partículas provenientes del espacio que reciben el nombre de rayos cósmicos y que consisten principalmente en protones, núcleos pesados, radiación gamma y partículas alfa y beta. La atmósfera actúa como un filtro y bloquea cierta cantidad de la radiación que llega al planeta. En el planeta existen materiales radioactivos en el suelo, el agua, los alimentos e incluso nosotros mismos somos algo radioactivos. Así que la radiación es natural y nos rodea desde el principio de los tiempos. Luego de este interesante video, querrás saber más sobre el tema. ¿Qué es la radiactividad? La radioactividad es un fenómeno que se produce de manera espontánea en núcleos de átomos inestables, emitiendo, mediante su desintegración en otro átomo estable, gran cantidad de energía en forma de radiaciones ionizantes. El ritmo de emisión y el tipo de energía de las radiaciones emitidas son característicos de cada elemento radiactivo. La radiactividad fue descubierta por el científico francés Antoine-Henri Becquerel en 1896 de forma casi accidental al realizar investigaciones sobre la fluorescencia del sulfato doble de uranio y potasio. Descubrió que el uranio emitía espontáneamente una radiación misteriosa. Esta propiedad del uranio después se vería que hay otros elementos que la poseen de emitir radiaciones sin ser excitados previamente. Recibió el nombre de radiactividad. Estos rayos se denominaron en un principio rayos B, en honor a su descubridor. Además, realizó investigaciones sobre la fosforescencia, la espectroscopía y absorción de la luz. En el año 1903 compartió el Premio Nobel de Física con los franceses Pierre y Marie Curie. Las investigaciones más importantes fueron las realizadas por el matrimonio Pierre y Marie Curie, quienes descubrieron el polonio y el radio, ambos en 1898. El descubrimiento dio lugar a un gran número de investigaciones sobre el tema. La radiactividad es una reacción nuclear de descomposición espontánea.
Es decir, un nucleido inestable se descompone en otro más estable que él a la vez que emite una radiación. El nucleido hijo que resulta de la desintegración puede no ser estable y entonces se desintegra en un tercero, el cual puede continuar el proceso hasta que finalmente se llega a un nucleido estable. Se dice que los sucesivos nucleidos de un conjunto de desintegraciones forman una serie radiactiva o familia radiactiva. El fenómeno de la radiactividad fue estudiado en Inglaterra por Ernest Rutherford y Frederick Soddy. Como resultado, pronto se supo que la radiación emitida podía ser de 3 clases distintas, a las que se le llamó alfa, beta y gamma, y que al final del proceso el átomo radiactivo original se había transformado en un átomo de naturaleza distinta y había tenido lugar una transmutación de una especie atómica en otra distinta. También se dice que el átomo radiactivo ha experimentado una desintegración. Radiactividad inducida. Como resultado de la irradiación y la reacción nuclear inducida correspondiente, muchos átomos estables se convierten en isótopos inestables. La primera obtención en el laboratorio de un isótopo artificial radiactivo la llevó a cabo en 1934 el matrimonio formado por Frédéric Joliot e Irene Curie, hija del matrimonio Curie. En 1935 recibieron el Premio Nobel de Química por su contribución a la investigación nuclear. ¿Cuáles son los tipos de radiactividad? Hay 3 tipos de emisiones: rayos alfa, beta y gamma. Las partículas alfa tienen carga positiva, las betas son negativas y los rayos gamma son neutrales. Estos tipos se pueden condensar en 2 tipos generales: radiaciones electromagnéticas, como radiación gamma y rayos X, y partículas, como radiaciones alfa y beta. Cada tipo de emisión tiene diferente poder de penetración en la materia y diferente energía de ionización. Pueden causar daños a la vida de diferentes formas. Podemos considerar 2 tipos principales de radiación: electromagnética y de materia, también llamada corpuscular. Entonces, si todos estamos expuestos a estas radiaciones, ¿por qué es importante saber cuál es cuál? Bueno, por el simple hecho de que una puede matarte y la otra no. No toda radiación es mala para el humano, a pesar de que se crea que toda radiación puede ser nociva, pero todo depende del tiempo y la cantidad a la que se haya expuesto uno. Por eso es importante diferenciar cada tipo de radiación y aclarar cuál puede llegar a ser nociva para la salud y cuál es en verdad peligrosa. La radiación la podemos clasificar según su naturaleza o su efecto biológico. Cuando hablamos de su naturaleza nos referimos a su manera de propagarse y se divide en 2 tipos: electromagnética y corpuscular. La electromagnética es aquella que se propaga en forma de onda. Ejemplos de radiación electromagnética son rayos gamma, rayos X, radiación ultravioleta y visible. Por otra parte, tenemos la radiación corpuscular. Esta se debe a partículas subatómicas como núcleos de helio, electrones, protones, neutrones y etc. Habitualmente, este tipo de radiación tiene una gran velocidad, lo que la hace peligrosa. Ejemplos de radiaciones corpusculares son radiación alfa, beta y cósmica. Esta categorización nos dice cómo se comportan los diferentes tipos de radiación. Sin embargo, no nos dice a ciencia cierta cuál es la que hace daño. Ahora profundizaremos acerca de las radiaciones por partículas. Partículas alfa. Las partículas alfa o rayos alfa son una forma de radiación de alta energía corpuscular ionizante. Tiene poca capacidad de penetración en los tejidos debido a que son grandes. Consisten en 2 protones y 2 neutrones unidos por una fuerza fuerte. Los rayos alfa, debido a su carga eléctrica, interactúan fuertemente con la materia. Son absorbidos fácilmente por los materiales. Pueden viajar solo unos pocos centímetros en el aire. ¿Cómo afectan a los humanos? Pueden ser absorbidos por las capas más externas de la piel humana y, por lo tanto, no son potencialmente mortales, a menos que la fuente se inhale o se ingiera.
En este caso, los daños serían en cambio mayores que los causados por cualquier otra radiación ionizante. Con dosis altas aparecen todos los síntomas típicos de envenenamiento por radiación. Partículas beta. La radiación beta es una forma de radiación ionizante emitida por ciertos tipos de núcleos radiactivos. La interacción de las partículas beta con la materia generalmente tiene un rango de acción 10 veces mayor y un poder ionizante igual a 1/10 en comparación con la interacción de las partículas alfa. Están completamente bloqueados con unos pocos milímetros de aluminio. Las radiaciones electromagnéticas. Rayos gamma. Los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas producidas por la radioactividad. Estabilizan el núcleo sin cambiar su contenido de protones. Penetran más profundamente que la radiación alfa o beta, pero son menos ionizantes. Cuando un núcleo excitado emite radiación gamma, no varía ni su masa ni su número atómico. Solo pierde una cierta cantidad de energía. ¿Cuáles efectos tiene la radiación gamma en la salud? La radiación gamma produce fotones que tienen un poder de penetración muy alto. Puede ser peligrosa para los seres vivos, incluso en situaciones de radiación externa. La cantidad de radiación absorbida por un cuerpo se llama dosis absorbida y se mide en gris, en honor a Harold Gray. Puede causar grave daño al núcleo de las células, por lo que son usados para esterilizar equipos médicos y alimentos. Las regulaciones actuales contra la contaminación establecen límites estrictos a la exposición individual, que también implican la exposición a materiales de construcción comunes como la toba, una roca volcánica que libera vapores de radón. Hemos mencionado el término radiación ionizante anteriormente. ¿Te has preguntado qué es radiación ionizante? Una radiación ionizante es aquella radiación formada por fotones o partículas que al interaccionar con la materia producen iones, tanto si lo hacen directamente como indirectamente. Como ejemplos de radiaciones electromagnéticas ionizantes tenemos los rayos ultravioletas de mayor energía, los rayos X y los rayos gamma. Como ejemplos de radiaciones ionizantes corpusculares tenemos la radiactividad alfa y la desintegración beta. No son radiaciones ionizantes la luz visible, ni los rayos infrarrojos, ni las ondas radioeléctricas de radio. Sí, yo sé que dije que la radiación corpuscular es la peligrosa, pero ¿qué la hace peligrosa? He aquí donde podemos clasificar de nuevo a las radiaciones por su efecto biológico, que son radiación no ionizante y radiación ionizante. Entonces, ¿qué las hace diferentes? Los átomos en la naturaleza se encuentran formados por protones, neutrones y electrones. Normalmente, estos átomos se encuentran estables. Esto significa que la cantidad de electrones es igual al número de protones, entonces se dice que el átomo es neutro y que su carga total es cero. Si esto no es así, el átomo tiene una carga eléctrica y se llama ion. Sin embargo, algunos núcleos atómicos son inestables, en el sentido de que pueden emitir espontáneamente partículas cargadas o radiación electromagnética. A estos núcleos inestables se le llama radioisótopos y el proceso de emisión se llama radioactividad. Si estos átomos entran en contacto con otro átomo o molécula y liberan un electrón, se dice que ocurrió una ionización. Estas radiaciones fueron descubiertas por Wilhelm Conrad Röntgen en 1895. Desde entonces son utilizadas en aplicaciones médicas e industriales. A pesar de la variedad de usos, la radiación ionizante presenta un riesgo para la salud si no se toman las medidas correctas contra la exposición no deseada. La exposición a la radiación ionizante causa daño a los tejidos vivos y puede causar mutaciones, enfermedades por radiación aguda, cáncer y muerte. En el ámbito de la medicina nuclear, la aplicación más conocida de los aparatos de rayos X o el uso de fuentes de radiación en el ámbito médico, tanto en el diagnóstico como gammagrafía, como en el tratamiento
de radioterapia en oncología mediante el uso de fuentes o aceleradores de partículas. Asimismo, la medicina nuclear incluye el estudio de los fenómenos biológicos originados por la utilización de los isótopos radiactivos, así como el empleo de ciclotrones y reactores nucleares en la producción de radionucleidos de uso médico y la aplicación de sistemas de reconstrucción de imágenes y de elaboración de datos. Diagnóstico por imágenes médicas. En la imagenología de la medicina nuclear, los radiofármacos se toman internamente, por ejemplo, por vía intravenosa u oral. Luego, los detectores externos como cámaras gamma capturan y forman imágenes de la radiación emitida por los radiofármacos. Este proceso es diferente a una radiografía de diagnóstico, donde la radiación externa pasa a través del cuerpo para formar una imagen. La terapia con radionúclidos se puede usar para tratar afecciones como hipertiroidismo, cáncer de tiroides y trastornos sanguíneos. La radiación ionizante es invisible y no es directamente perceptible por los sentidos humanos. Por esta razón se necesitan instrumentos para detectar la radiación, como los contadores Geiger. Sin embargo, puede causar la emisión de luz visible inmediatamente después de la interacción con la materia, como la radiación de Cherenkov y la radioluminiscencia. ¿Cuál es el origen de las radiaciones ionizantes? Las radiaciones ionizantes pueden tener un origen natural o artificial. De forma natural, algunas sustancias radiactivas pueden emitir radiaciones de forma espontánea. Por otro lado, existen generadores artificiales, como los generadores de rayos X y los aceleradores de partículas. Algunos elementos son más adecuados que otros para producir este tipo de reacciones. Es el caso del uranio 235, con tendencia a absorber cualquier neutrón que choque con él. Cuando esto ocurre, el uranio 235 aumenta de peso, se vuelve más inestable y acaba rompiéndose en varios fragmentos, liberando otros neutrones. Estas divisiones del núcleo de los átomos se llaman fisión nuclear y generan cantidades importantes de radiactividad y de energía. En realidad, estas reacciones de fisión nuclear son las que se generan en los reactores nucleares para que el resto de la central nuclear pueda convertir esta energía en electricidad. ¿Cuáles son las fuentes de radiación ionizante? Tenemos fuentes naturales, como la desintegración radiactiva espontánea de radionucleidos, reacciones termonucleares como el Sol, reacciones nucleares inducidas como resultado de la entrada en el núcleo de partículas elementales de alta energía o fusión nuclear, los rayos cósmicos. En fuentes artificiales tenemos los radionucleidos artificiales, reactores nucleares, aceleradores de partículas y aparatos de rayos X. ¿Cómo sabemos el nivel de daño causado por las radiaciones? Este fenómeno lo estudia la radiobiología. ¿Qué es la radiobiología? La radiobiología es el campo interdisciplinario de la ciencia que comprende las consecuencias biológicas de la radiación ionizante y no ionizante de todo el espectro de las ondas electromagnéticas. Dentro de este campo se incluye la radiactividad alfa, beta y gamma, rayos X, rayos ultravioleta, luz visible, microondas y las ondas de radio. Además, la radiobiología estudia la radiación de baja frecuencia, como se usa en transmisión eléctrica alterna, la radiación térmica de ultrasonido o calor y modalidades relacionadas. El área de radiobiología fue fundada por Lewis Harold Gray. En resumen, la radiobiología estudia cómo las radiaciones ionizantes interaccionan con la materia viva y los efectos que producen. ¿Y cuáles son los efectos físicos de las radiaciones ionizantes? Podemos clasificar los efectos físicos de las radiaciones ionizantes en efectos nucleares. Pueden causar transmutación nuclear. Un número bastante grande de transmutaciones puede cambiar las propiedades macroscópicas y hacer que los objetivos se vuelvan radiactivos, incluso después que se elimina la fuente original. Efectos químicos. Puede conducir a radiólisis o ruptura de enlaces químicos.
formación de radicales libres altamente reactivos, destrucción de las redes cristalinas, haciéndolas volverse amorfas, aceleración de reacciones químicas como la polimerización. Los efectos eléctricos. La ionización de materiales aumenta temporalmente su conductividad, afectando la electrónica de los átomos. Este es un peligro particular en microelectrónica de semiconductores, con el riesgo de corrientes retardadas que introducen errores de funcionamiento. La radiación de protones existente en el espacio también puede cambiar significativamente el estado de los circuitos digitales. Ahora, practiquemos en casa. Responde. A. Identifica en qué consisten los aceleradores lineales y el sincotrón, así como su utilidad en el país. B. ¿Cuál es la diferencia entre una tomografía de emisión de positrones o TEP, una imagen de resonancia magnética nuclear o RMN y una placa de rayos X? C. ¿Qué es la fisión y la fusión nuclear? ¿En qué aplicaciones se puede emplear? D. ¿Qué proceso de fisión o de fusión sucede en el Sol? E. ¿Qué son los marcadores radiactivos? F. Identifica qué tipo de decaimiento radiactivo se puede usar para estudio y protección del medio ambiente. Muy bien, cuántas informaciones novedosas e interesantes, ¿cierto? Aprendimos bastante en nuestra clase de hoy. Trabajamos la radioactividad, sus orígenes, evolución, los tipos de radiaciones, las radiaciones ionizantes, materiales radiactivos, los equipos generadores de radiaciones ionizantes y sus aplicaciones a la salud. Observamos videos acerca del tema para complementar el aprendizaje de hoy. Espero que hayas aprendido mucho hoy y puedas compartir tus saberes con personas de tu entorno sobre la radioactividad. Recuerda usar mascarillas y mantener el distanciamiento físico. Vacúnate en tu centro más cercano. Puedes seguir nuestras clases por radio, televisión o nuestro canal de YouTube. En nuestro próximo encuentro trabajaremos el tema de radiaciones no ionizantes. Estás invitado a participar de nuestra próxima clase. Te espero. Es un honor llegar nuevamente a tu hogar. Recuerda que nos puedes seguir vía radio, televisión o internet. Te animo a que no te pierdas este contenido. En el día de hoy estaremos enseñando bajo el tema Job Interviews. Te garantizo que si te enfocas, aprenderás muchísimo durante esta clase. Sin más introducciones, let's begin. A notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English or Spanish. Bienvenido a esta nueva clase. Esta vez trabajarás con vocabulario, gramática, lectura y escritura relacionadas al tema de entrevistas de trabajo. También tendrás la oportunidad de evaluar tus conocimientos antes y después de completar la unidad. Espero que disfrutes esta experiencia de aprendizaje. Al principio y al final de cada lección debes completar la autoevaluación para que así puedas darte cuenta por ti mismo del progreso obtenido en cada una de las clases. Pasemos a ver la autoevaluación inicial. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención
a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can write at least 4 questions using present and past tenses such as present simple, present perfect, and past simple. Puedo escribir por lo menos 4 preguntas usando tiempos pasados y presentes, tales como presente simple, presente perfecto y pasado simple. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about a job interview. Puedo responder preguntas para demostrar entendimiento específico de un texto acerca de una entrevista de trabajo. Queridos estudiantes, espero que hayan practicado todo lo que aprendieron en la clase anterior, donde estuvimos hablando de entrevistas de trabajo. Pero además, también les hablé del presente perfecto. Recuerden que, irónicamente, aunque se llame presente perfecto, lo usamos para referirnos al pasado. Hoy estaremos enseñando más acerca de su uso. Recuerdo también haberles asignado una tarea, la cual se trataba de escribir 3 preguntas usando el presente perfecto. Como ya saben, me gusta corregirles sus trabajos. Es por eso que les invito a comparar su tarea con algunas posibles respuestas. Escuchemos y veamos. Possible answers to the previous homework. Question number 1. Have you worked for this company? Have you worked for this company? Noten que estoy preguntando en presente perfecto ya que estoy usando el auxiliar have más pronombre más el pasado participio del verbo trabajar work. Worked. Question number 2. Have they been to Egypt? Have they been to Egypt? Auxiliar have, pronombre they y el participio del verbo to be, been. ¿Han estado ellos en Egipto? Question number 3. Have you ever traveled by plane? Have you ever, alguna vez has viajado, traveled by plane? Guíate por estos ejemplos y completa tu tarea si aún no lo has hecho. No pierdas la oportunidad de aprender. La autoevaluación que observamos al principio nos habla de 3 tiempos verbales: presente simple, pasado simple y presente perfecto. Para preguntar en presente simple necesitamos 2 verbos que nos sirven a la vez como auxiliares. El verbo to be, el cual lo usamos para descriptions and classifications. Por ejemplo, is she smart? Este es un ejemplo de descripción. El adjetivo smart la describe a ella. Is she smart? Cuando pregunto, is he a teacher? Teacher clasifica el pronombre he como un tipo de persona, refiriéndose a su ocupación. We can also use it to ask about the weather. Is it hot outside? Age. Are you 20 years old? And place of origin. Are they from Dominican Republic? We also have the auxiliary verb do. We use it to ask about actions, such as, do you swim? Does she run? Do I cook? Usamos do para los pronombres I, you, we, and they, mientras que does lo usamos para los pronombres he, she, it. Recuerda que cuando tienes una WH word como why, what, where, how, or when, estas se colocan antes del auxiliar. Por ejemplo,
What time do you go to work? Or what do you eat for breakfast? Hacer preguntas en pasado simple es sencillo. Solo tienes que usar el auxiliar did para todos los pronombres. Did you go? Did he run? Did I call you? Y si hablamos de preguntar en pasado con el verbo to be, usamos was para los pronombres I, he, she, it, and singular nouns. Was he a police officer? Was she your teacher? Where lo usaremos para los pronombres we, you, they, and plural nouns. Were you there? Were they your teachers? It is important to remember that we use the past simple to talk about actions that started and finished in the past, and it has no relationship with the present. For example, I bought this house 2 years ago. Para formar una pregunta en presente perfecto, usamos una fórmula muy sencilla que les mostré en la clase anterior. Necesitaremos de un tercer verbo auxiliar, have. Usaremos have para los pronombres I, you, we, they, and plural nouns. Y usaremos has para los pronombres he, she, it, and singular nouns. Permíteme mostrarte un par de ejemplos. Auxiliar have or has, más pronombre, más el pasado participio del verbo. Have you been sick? Have. Auxiliar you, pronombre, been, pasado participio del verbo to be. Have you been sick? ¿Has estado enfermo? Has she ever cooked before? Has she ever cooked before? Noten cómo have cambia a has debido a la tercera persona she. Has she ever cooked? Pasado participio del verbo cocinar. ¿Alguna vez ha cocinado antes? Habiendo aprendido y repasado estos conceptos, te invito a realizar la siguiente actividad. Vamos a presentarte varias preguntas con una serie de palabras en orden aleatorio, relacionadas a entrevistas de trabajo. Luego, tendrás un tiempo prudente para organizar dichas preguntas de forma correcta. Veamos. Place the words in the correct order. La forma correcta de organizar esta pregunta para que tenga sentido es colocar primero el WH word, why, seguido del auxiliar do. Why do you want this position? En el enunciado número 2 tienes una selección de palabras diferentes. Recuerda que están en orden aleatorio. A large company, ever, have, worked, for, you. La forma correcta de organizar esta pregunta en presente perfecto sería poner el auxiliar delante y decir, Have you ever worked for a large company? ¿Alguna vez has trabajado para una compañía grande? Enunciado número 3. Did resume your bring you? Esta es una pregunta en pasado simple. Solo tenemos que colocar el auxiliar did delante y decir, Did you bring your resume? Did you bring your resume? En el enunciado número 4 tienes las palabras
previous, did, job, what, you, learn, in your. Aquí tenemos otro ejemplo de un WH word, what, así que lo colocamos delante del auxiliar did. What did you learn in your previous job? What did you learn in your previous job? Espero que hayan realizado el ejercicio con facilidad. Luego de haber completado la actividad que acabamos de ver, les invito a escuchar la siguiente conversación, la cual se desarrolla durante una entrevista de trabajo. No te olvides de hacer tus anotaciones. Veamos y escuchemos. Good afternoon. You are Randy, right? Good afternoon. Yes, I'm Randy Garcia. Randy, we usually receive clients from different countries who communicate in English, so interview will be in English. Welcome to Tito's Car Workshop. We repair all kinds of cars here. Thanks. I'm familiar with the place and your services. I have come here before as a client. Oh, nice. So you know us. What position are you applying for? I'm here because I saw on the internet that you have an open position as an electrical system technician. Perfect. Tell me about yourself. Where are you from? I have lived in the Dominican Republic since 2010, but I am originally from Argentina. Permíteme reproducir esta conversación nuevamente, así tendrás más tiempo de anotar y revisar algunas pronunciaciones que podrías no conocer. Good afternoon. You are Randy, right? Good afternoon. Yes, I'm Randy Garcia. Randy, we usually receive clients from different countries who communicate in English, so interview will be in English. Welcome to Tito's Car Workshop. We repair all kinds of cars here. Thanks. I'm familiar with the place and your services. I have come here before as a client. Oh, nice. So you know us. What position are you applying for? I'm here because I saw on the internet that you have an open position as an electrical system technician. Perfect. Tell me about yourself. Where are you from? I have lived in the Dominican Republic since 2010, but I am originally from Argentina. Creo que por hoy ha sido mucha información. Sometimes it is better to keep it simple and practical. Estoy seguro de que si has llegado a esta parte de la clase, estás preparado para hacer preguntas tanto en presente simple, pasado simple y presente perfecto. Si pones estos conocimientos en práctica junto con lo que hemos aprendido en las clases anteriores sobre el lenguaje de entrevistas de trabajo, créeme, habrás avanzado muchísimo en términos de cómo comunicarte de manera efectiva en el idioma inglés sin importar el escenario que sea. Ahora les invito a ver la autoevaluación final. Statement. I can write at least 4 questions using present and past tenses such as present simple, present perfect, and past simple. Puedo escribir por lo menos 4 preguntas usando tiempos pasados y presentes, tales como presente simple, presente perfecto y pasado simple. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about a job interview. Puedo responder preguntas para demostrar entendimiento específico de un texto acerca de una entrevista de trabajo. Muchas gracias por haberme acompañado durante la clase de hoy. Esto ha sido todo de mi parte. Me despido, no sin antes asignarles la tarea que estaremos revisando en nuestra próxima intervención. Así que tomen nota. Con la ayuda de tus profesores locales y tus compañeros, escribe una entrevista de trabajo corta que contenga por lo menos 3 preguntas
con sus respuestas correspondientes. Ahora sí, se despide de ustedes por hoy su teacher Wilmore. Take care and behave. See you next time. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Anteriormente, iniciamos el tema de la infografía y en nuestros contenidos pudimos observar que resultan útiles y aportan valor, haciendo cualquier información más comprensible y llamativa. Recuerda ir pensando en un proyecto final que consistirá en la elaboración de una infografía sobre una temática de impacto local y mundial. Antes de empezar formalmente, responde las siguientes preguntas. ¿Sabes qué es una infografía? ¿En cuáles tipos de textos se puede utilizar la infografía? ¿Has utilizado la infografía en algún ensayo? ¿Sobre qué tema la usaste? ¿Crees que la infografía ayuda para la comprensión de un texto o tema en general? ¿Por qué? Ya sabemos que la infografía aporta datos esenciales, porcentajes, tendencias y estadísticas, y lo hacen de una manera ligera y entretenida. Tienen como función sintetizar información, facilitar la comprensión de información compleja, ayudar al lector a construir la información de forma inmediata, otorgar variedad a la diagramación del texto en el que se insertan, que contienen titular, texto, cuerpo, fuente, créditos. Gracias a una buena infografía se puede incrementar en gran medida el tráfico de una página o sitio web. Responde a partir de la infografía siguiente. ¿De qué trata la infografía de la Organización Mundial de la Salud? ¿Puedes identificar el tema? Escríbelo. ¿Cuál crees que es la intención de esa infografía? Justifica tu respuesta. ¿Cuál es el mensaje central? ¿Existe en tu sector un problema similar al que se plantea en la infografía? Descríbelo. ¿En qué se diferencia este tipo de texto de otros? ¿Podemos cambiar nuestro medio ambiente? ¿En qué colaborarías? Vas a producir tu propia infografía. Piensa que antes de realizarla debes tener claro qué quieres contar, de qué forma, con qué estilo, qué datos vas a incluir y a quién vas a dirigirte. ¿Qué hacer para planificar mi infografía? La planificación es la clave a la hora de hacer una infografía de forma fácil y creativa. Aquí hay 4 puntos que debemos tener en cuenta. Tema, contenidos, diseño, equilibrio visual y espacios e interactividad y difusión. Existen 3 tipos de infografías: estáticas, animadas e interactivas. Infografías estáticas. Cuando la infografía es apenas una imagen estática, se vuelve más desafiante al hecho de expresar y definir la información. Los datos requieren ser bien organizados y generalmente existe bastante información textual en las infografías estáticas. A pesar de que son las infografías más fáciles de encontrar, no significa que su ejecución sea menos laboriosa. Infografías animadas.
Es un recurso muy utilizado. En ellas, por la movilidad, la información puede ser mejor dividida y organizada. Infografías interactivas. Este tipo de infografía también exige un nivel técnico avanzado, ya que implican, además de animaciones, conocimiento de programación. Infografía publicitaria. Muestra las ventajas de un producto, sus utilidades, valor añadido, descuentos y tipología. Infografía jerárquica. Se trata de un mero gráfico con niveles. Infografía estadística. Resumen o vista general de datos con uno o más gráficos, tablas o listas. Infografía corporativa. Contiene elementos de imagen corporativa, colores distintivos, valores y elementos empresariales. Infografía con nubes de palabras. Grupos de palabras para mostrar las asociaciones entre las palabras y el concepto. Infografía de proceso. Muestra un proceso lineal o de ramificación como una forma de enseñar el funcionamiento de un objeto o diagrama de flujo que muestra las opciones en un proceso de decisión. Infografía de contraste. Ilustra semejanzas o diferencias notables. Infografía basada en la investigación. Es similar a la infografía estadística, pero basada en la investigación. Se puede utilizar para comparar elementos diferentes con conjuntos populares de datos. Infografía interactiva. Les da a los espectadores el control para modificar los elementos y está basado principalmente en usos web. Infografía informativa. Funciona como un cartel, pero añade información y guiños a la interactividad. Cuando tenemos una historia que contar, lo demás es un poco más fácil, pero no debemos subestimar las dificultades de contarla de la manera más adecuada. Hay algunos elementos identificativos que no deben faltar. Si con tus infografías estás buscando hacer promoción o desarrollar la imagen de tu marca personal, debes tener bien controlados todos los elementos que no han de faltar. Entre ellos están los siguientes. Logotipo o firma. El usuario digital es cada vez más curioso, por lo que hacerle saber quién es el autor del contenido infográfico, lejos de resultar de un autobombo, le resultará un dato de confianza. Además, en el caso de marcas ya desarrolladas, incluir esos distintivos influye directamente en la percepción del receptor. Iconos e imágenes. Los elementos visuales que acompañan a los textos son responsables en buena parte de cómo estos son interpretados. Por ello, debes elegirlos correctamente siguiendo una línea de estilo coherente con tu marca. Tipografía. Todo diseñador sabe que un tipo de letra determinado transmite unas determinadas sensaciones y valores. Algunos transmiten seriedad, otros aportan juventud y naturalidad, otros comunican un talante divertido y algunas incluso dan miedo. Elegir la que más conviene a tus diseños es la clave. Colores. Las diferentes tonalidades y contrastes aplicados a tu diseño, además de llevar consigo una significación, puede poner en riesgo la legibilidad de los textos. En este sentido, no deben elegirse más de 2 o 3 colores diferentes, todos dentro de un mismo tono, generalmente pálidos o pastel, evitando los contrastes extremos y colores chillones. Gráficos, diagramas y tablas. Junto a la iconografía e ilustraciones, los gráficos tienen un impacto visual muy práctico a la hora de exponer datos numéricos e información estadística.
Ahora, presta mucha atención al siguiente video para iniciar nuestra clase de hoy acerca de la radioactividad. El cuerpo humano está expuesto a la radiación constantemente, ya sea por el sol, el microondas en tu cocina, el teléfono en tu bolsillo o la televisión en tu sala. Todo emite un cierto grado de radiación, pero todavía no se preocupen. Nuestro planeta está siendo bombardeado constantemente por partículas provenientes del espacio que reciben el nombre de rayos cósmicos y que consisten principalmente en protones, núcleos pesados, radiación gamma y partículas alfa y beta. La atmósfera actúa como un filtro y bloquea cierta cantidad de la radiación que llega al planeta. En el planeta existen materiales radioactivos en el suelo, el agua, los alimentos e incluso nosotros mismos somos algo radioactivos. Así que la radiación es natural y nos rodea desde el principio de los tiempos. Luego de este interesante video, querrás saber más sobre el tema. ¿Qué es la radiactividad? La radioactividad es un fenómeno que se produce de manera espontánea en núcleos de átomos inestables, emitiendo, mediante su desintegración en otro átomo estable, gran cantidad de energía en forma de radiaciones ionizantes. El ritmo de emisión y el tipo de energía de las radiaciones emitidas son característicos de cada elemento radiactivo. La radioactividad fue descubierta por el científico francés Antoine-Henri Becquerel en 1896 de forma casi accidental al realizar investigaciones sobre la fluorescencia del sulfato doble de uranio y potasio. Descubrió que el uranio emitía espontáneamente una radiación misteriosa. Esta propiedad del uranio después se vería que hay otros elementos que la poseen de emitir radiaciones sin ser excitados previamente. Recibió el nombre de radiactividad. Estos rayos se denominaron en un principio rayos B, en honor a su descubridor. Además, realizó investigaciones sobre la fosforescencia, la espectroscopía y absorción de la luz. En el año 1903, compartió el Premio Nobel de Física con los franceses Pierre y Marie Curie. Las investigaciones más importantes fueron las realizadas por el matrimonio Pierre y Marie Curie, quienes descubrieron el polonio y el radio, ambos en 1898. El descubrimiento dio lugar a un gran número de investigaciones sobre el tema. La radiactividad es una reacción nuclear de descomposición espontánea. Es decir, un nucleido inestable se descompone en otro más estable que él a la vez que emite una radiación. El nucleido hijo que resulta de la desintegración puede no ser estable y entonces se desintegra en un tercero, el cual puede continuar el proceso hasta que finalmente se llega a un nucleido estable. Se dice que los sucesivos nucleidos de un conjunto de desintegraciones forman una serie radiactiva o familia radiactiva. El fenómeno de la radiactividad fue estudiado en Inglaterra por Ernest Rutherford y Frederick Soddy. Como resultado, pronto se supo que la radiación emitida podía ser de 3 clases distintas, a las que se le llamó alfa, beta y gamma, y que al final del proceso el átomo radiactivo original se había transformado en un átomo de naturaleza distinta y había tenido lugar una transmutación de una especie atómica en otra distinta. También se dice que el átomo radiactivo ha experimentado una desintegración. Radiactividad inducida. Como resultado de la irradiación y la reacción nuclear inducida correspondiente, muchos átomos estables se convierten en isótopos inestables. La primera obtención en el laboratorio de un isótopo artificial radiactivo la llevó a cabo en 1934 el matrimonio formado por Frédéric Joliot e Irene Curie, hija del matrimonio Curie. En 1935 recibieron el Premio Nobel de Química por su contribución a la investigación nuclear. ¿Cuáles son los tipos de radiactividad? Hay 3 tipos de emisiones: rayos alfa, beta y gamma. Las partículas alfa tienen carga positiva, las betas son negativas y los rayos gamma son neutrales. Estos tipos se pueden condensar en 2 tipos generales:
radiaciones electromagnéticas como radiación gamma y rayos X, y partículas como radiaciones alfa y beta. Cada tipo de emisión tiene diferente poder de penetración en la materia y diferente energía de ionización. Pueden causar daños a la vida de diferentes formas. Podemos considerar dos tipos principales de radiación, electromagnética y de materia, también llamada corpuscular. Entonces, si todos estamos expuestos a estas radiaciones, ¿por qué es importante saber cuál es cuál? Bueno, por el simple hecho de que una puede matarte y la otra no. No toda radiación es mala para el humano, a pesar de que se crea que toda radiación puede ser nociva, pero todo depende del tiempo y la cantidad a la que se haya expuesto uno. Por eso es importante diferenciar cada tipo de radiación y aclarar cuál puede llegar a ser nociva para la salud y cuál es en verdad peligrosa. La radiación la podemos clasificar según su naturaleza o su efecto biológico. Cuando hablamos de su naturaleza nos referimos a su manera de propagarse y se divide en dos tipos, electromagnética y corpuscular. La electromagnética es aquella que se propaga en forma de onda. Ejemplos de radiación electromagnética son rayos gamma, rayos X, radiación ultravioleta y visible. Por otra parte, tenemos la radiación corpuscular. Esta se debe a partículas subatómicas como núcleos de helio, electrones, protones, neutrones y etc. Habitualmente, este tipo de radiación tiene una gran velocidad, lo que la hace peligrosa. Ejemplos de radiaciones corpusculares son radiación alfa, beta y cósmica. Esta categorización nos dice cómo se comportan los diferentes tipos de radiación. Sin embargo, no nos dice a ciencia cierta cuál es la que hace daño. Ahora profundizaremos acerca de las radiaciones por partículas. Partículas alfa. Las partículas alfa o rayos alfa son una forma de radiación de alta energía corpuscular ionizante. Tiene poca capacidad de penetración en los tejidos debido a que son grandes. Consisten en 2 protones y 2 neutrones unidos por una fuerza fuerte. Los rayos alfa, debido a su carga eléctrica, interactúan fuertemente con la materia. Son absorbidos fácilmente por los materiales. Pueden viajar solo unos pocos centímetros en el aire. ¿Cómo afectan a los humanos? Pueden ser absorbidos por las capas más externas de la piel humana y, por lo tanto, no son potencialmente mortales, a menos que la fuente se inhale o se ingiera. En este caso, los daños serían, en cambio, mayores que los causados por cualquier otra radiación ionizante. Con dosis altas aparecen todos los síntomas típicos de envenenamiento por radiación. Partículas beta. La radiación beta es una forma de radiación ionizante emitida por ciertos tipos de núcleos radiactivos. La interacción de las partículas beta con la materia generalmente tiene un rango de acción 10 veces mayor y un poder ionizante igual a 1/10 en comparación con la interacción de las partículas alfa. Están completamente bloqueados con unos pocos milímetros de aluminio. Las radiaciones electromagnéticas. Rayos gamma. Los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas producidas por la radioactividad. Estabilizan el núcleo sin cambiar su contenido de protones. Penetran más profundamente que la radiación alfa o beta, pero son menos ionizantes. Queridos estudiantes, espero que hayan practicado todo lo que aprendieron en la clase anterior, donde estuvimos hablando de entrevistas de trabajo. Pero además, también les hablé del presente perfecto. Recuerden que, irónicamente, aunque se llame presente perfecto, lo usamos para referirnos al pasado. Hoy estaremos enseñando más acerca de su uso. Recuerdo también haberles asignado una tarea, la cual se trataba de escribir 3 preguntas usando el presente perfecto. Como ya saben, me gusta corregirles sus trabajos. Es por eso que les invito a comparar su tarea con algunas posibles respuestas. Escuchemos y veamos. Possible answers to the previous homework. Question number 1. Have you worked for this company? Have you worked for this company?
Noten que estoy preguntando en presente perfecto ya que estoy usando el auxiliar have más pronombre más el pasado participio del verbo trabajar work. Worked. Question number 2. Have they been to Egypt? Have they been to Egypt? Auxiliar have, pronombre they y el participio del verbo to be, been. ¿Han estado ellos en Egipto? Question number 3. Have you ever traveled by plane? Have you ever, alguna vez has viajado, traveled by plane? Guíate por estos ejemplos y completa tu tarea si aún no lo has hecho. No pierdas la oportunidad de aprender. La autoevaluación que observamos al principio nos habla de 3 tiempos verbales: presente simple, pasado simple y presente perfecto. Para preguntar en presente simple necesitamos 2 verbos que nos sirven a la vez como auxiliares. El verbo to be, el cual lo usamos para descriptions and classifications. Por ejemplo, is she smart? Este es un ejemplo de descripción. El adjetivo smart la describe a ella. Is she smart? Cuando pregunto, is he a teacher? Teacher clasifica el pronombre he como un tipo de persona, refiriéndose a su ocupación. We can also use it to ask about the weather. Is it hot outside? Age. Are you 20 years old? And place of origin. Are they from Dominican Republic? We also have the auxiliary verb do. We use it to ask about actions, such as, do you swim? Does she run? Do I cook? Usamos do para los pronombres I, you, we, and they, mientras que does lo usamos para los pronombres he, she, it. Recuerda que cuando tienes una WH word como why, what, where, how or when, estas se colocan antes del auxiliar. Por ejemplo, what time do you go to work? Or what do you eat for breakfast? Hacer preguntas en pasado simple es sencillo. Solo tienes que usar el auxiliar did para todos los pronombres. Did you go? Did he run? Did I call you? Y si hablamos de preguntar en pasado con el verbo to be, usamos was para los pronombres I, he, she, it, and singular nouns. Was he a police officer? Was she your teacher? Where lo usaremos para los pronombres we, you, they, and plural nouns. Were you there? Were they your teachers? It is important to remember that we use the past simple to talk about actions that started and finished in the past, and it has no relationship with the present. For example, I bought this house 2 years ago. Ahora sí, se despide de ustedes por hoy su teacher Wilmore. Take care and behave. See you next time.